Bon dia, senyor president. Buenos días, señor presidente, señorías. Parlàvem fa unes setmanes... Hace unas semanas hablábamos en este pleno, en el debate de la interpelación previa a esta moción, de hasta qué punto es importante que las administraciones públicas apoyen a la actividad cultural por medio, entre otras cosas, de una adecuada política presupuestaria que impulse la creación, la producción y la divulgación de los bienes culturales. Decíamos que la crisis y la gestión que se ha hecho de la misma ha pasado factura a muchos sectores y también al sector de la cultura, una factura excesiva a nuestro entender. Y poníamos de manifiesto algunas de las cifras que en Cataluña ilustran los efectos de esta crisis en las principales instituciones culturales catalanas. El señor ministro de Educación y Cultura dijo: hubo que ajustar los presupuestos reduciendo las inversiones en patrimonio cultural, las participaciones a instituciones culturales y las subvenciones, añadiendo a continuación que los tiempos difíciles han pasado y que iniciamos una senda mucho más esperanzadora. Y en esa senda la cultura ocupará un papel de primer orden. Hay que decir que un primer vistazo a los presupuestos no confirman estas palabras que dijo el ministro. Dicho esto, además explicaba las iniciativas de cooperación cultural en marcha. El ministro contó estas iniciativas con la Consejería de Cultura de la Generalitat y con el Ayuntamiento, que esperamos que lleguen a buen puerto. Bien, hoy se trata de dar contenido a estas esperanzas y de verificar que ciertamente se adoptan los compromisos pertinentes para que la cultura ocupe este papel de primer orden. Sin duda, lo primero es recuperar las dotaciones para financiar las actividades de las entidades mencionadas en la moción, que el mismo ministro asumió que han sufrido importantes reducciones. Y a estas instituciones hay que ofrecerles un marco temporal previsible que les permita establecer su propio horizonte financiero y así sus perspectivas de programación y de producción. Pero más allá de las cuestiones presupuestarias, que son importantes, lo que el Grupo Socialista pretende también con esta moción es establecer una dinámica distinta en la relación entre el Ministerio de Educación y Cultura con este conjunto de instituciones culturales que realmente son muy importantes para Barcelona, para Cataluña y para el conjunto de España. A nuestro entender, es preciso que la política cultural del Gobierno desarrollada por medio del Ministerio se oriente más hacia el despliegue de una estrategia cultural común y no hacia la simple gestión de un conjunto de equipamientos que no han sido transferidos y que pertenecen a la órbita de gestión ministerial ubicada básicamente aquí en la capital de España. España es un Estado pluricultural, esto es un hecho objetivo, es un dato, pero es que además es un buen dato si lo sabemos aprovechar. Por eso es bueno que existan instituciones culturales en todo el Estado que forman parte de esta política cultural común. Y esto es precisamente, a nuestro entender, lo que justifica o aconseja que el Ministerio forme parte de sus órganos de gobierno, del órgano de gobierno de estas instituciones. La existencia de una política cultural común no puede ser, sin embargo, solo un objeto de los presupuestos del Ministerio, por adecuados que sean. Tienen que ser también el resultado de una concertación con las instituciones afectadas, con las administraciones autonómicas y las locales. Y, obviamente, también con las instituciones culturales a las que me estoy refiriendo y a las que se refiere esta moción consecuencia de interpelación. El ministro, en su respuesta, ponía como ejemplo de posible acuerdo de cooperación cultural una cooperación entre el Teatro Real y el Liceo de Barcelona para una producción determinada. Yo creo que esto es una buena vía, pero fíjense que el Ministerio se refería al Liceo como una institución muy importante para Barcelona y para Cataluña, pero dejó una institución importante para el conjunto de España. Y ese es un cambio. Por tanto, pedimos un primer acuerdo que inste al Gobierno a definir esta política cultural común y estamos esperanzados
con esta idea de que la cultura va a ser un elemento de primer orden y que se va a garantizar la financiación de estas instalaciones y que se fijará un calendario para la recuperación de todos los proyectos. Reiteramos asimismo la necesidad de revisar los instrumentos que faciliten los datos económicos y financieros de los agentes privados. Y por último, quisiera hablar de los acuerdos para la promoción y vinculación de todos los equipamientos ya citados en el conjunto de España. Esta es una moción que, además de implicar un compromiso, implicaría o supondría avanzar en una política cultural común como corresponde al carácter pluricultural de nuestra sociedad y para restablecer este diálogo tan necesario entre la Generalitat y el resto de España. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montilla. Por la defensa de las enmiendas del Grupo